Hermano, estamos, acuérdese, estudiando el Evangelio de Lucas y vamos a mirar hoy el 47 versículo hasta el 53. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Entonces le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: Como contra un ladrón habéis salido con espada y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Cuando uno mira este pasaje y sobre todo se queda en la actitud de Jesús, la verdad es que uno se sorprende y es hermoso porque va a comenzar casi ya el evento más grande que Dios programó para esta tierra, precisamente nuestra redención. Ya hemos visto cómo Jesús ha estado orando en Getsemaní. Dice el texto bíblico que le dio, dicen los médicos, hematohidrosis, es decir, era tan fuerte el peso de la oración que sudó sangre. Era tan fuerte el peso de lo que él sabía que iba a enfrentar que sudó sangre. Pero también descubrimos en ese texto cómo un ángel le fortalece, pero cómo aquellos que debieron estar apoyándole no lo hacen. Fíjense que los discípulos al final lo hacen quedar mal. El Jesús esperaba que ellos oraran por lo que él iba a padecer. Sin embargo, dice el texto, los encuentra dormidos. ¿Por qué duermen todavía? Ahora, es interesante también que en ese monte de los olivos son los religiosos los que mandan a buscarlo, los que mandan coger a Jesús. Fíjense que las autoridades que van a buscar a Jesús son religiosas. El texto dice claramente: principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Fíjense que los mismos enemigos de Jesús del comienzo son los mismos enemigos de Jesús al final. ¿Quiénes se van siempre contra Jesús? Aquellos que no querían que el sistema religioso cambiara. Aquellos que habían mantenido un sistema religioso para muerte. Aquellos que no querían perder el poder precisamente en el Sanedrín. Y ese poder era grande por lo que implicaba el ejercicio de la ley en ese organismo. Aquellos que querían mantenerse aprovechándose del pueblo y aprovechándose de los bienes del pueblo para seguir disfrutando precisamente también de riquezas y de bienes materiales a nivel general, como he dicho. Esos religiosos estaban más preocupados por aquello que iban a perder que por la misma fe que debían estar promoviendo en el pueblo. Fíjense aquí, estos religiosos
¿En qué están pensando? Hay un Jesús que viene a salvar, que viene a liberar, que viene con un nuevo pacto a transformar la realidad espiritual de Israel. El pacto viejo va a pasar. Empieza un pacto en Cristo Jesús con el derramamiento de su sangre, con la muerte de Él, y un pacto en donde Dios se va a hacer presente y siempre presente en el corazón del hombre. Y ya eso implicaba seguridad, fortaleza y vida para aquellos que se acogieran a ese nuevo pacto. ¿Qué pasaba con el viejo pacto? Fíjense la diferencia, un pacto para libertad, un pacto para vida, un pacto en donde Dios sería el principal, un pacto en donde las autoridades religiosas ocuparían un segundo plano. En el pacto viejo, las autoridades religiosas eran las que tenían el control. En el pacto viejo, las autoridades religiosas eran las que dominaban la espiritualidad del pueblo. En el pacto viejo eran las autoridades religiosas las que se beneficiaban de todo lo que el pueblo podía darles. Un pacto para vida y un pacto que transforma toda la vida espiritual del pueblo judío, pero toda la fe del pueblo judío. Aquellos que pensaban bajo un sistema de leyes humanas, ven en Cristo Jesús que todo eso se les va a derrumbar. Pensemos en lo que ellos tenían. ¿Qué tenían? Un sistema construido por ellos mismos. Si ustedes revisan la tradición judía, ustedes ya saben cómo ellos daban un gran valor a la tradición oral. Ellos decían que es cierto que Dios dio la ley a Moisés escrita, pero también es cierto que Dios dio una ley oral que era la interpretación de dicha ley escrita y que tenía para ellos más valor que lo escrito. Un nuevo pacto, miremos la relación, un viejo pacto con una ley más humana que divina. Y cuando digo más humana que divina era porque sencillamente la tradición judía era la que primaba. Y cuando digo la tradición judía primaba, quiero decir que espiritualmente ellos dominaban la fe judía y la dominaban en todo sentido. Ellos definían hasta quién era creyente y quién no. Ellos definían hasta quién era judío y quién no. Ellos definían qué hacer y qué no. Ellos definían qué comer y qué no. Ellos definían qué vestir y qué no. Ellos definían todo en la ley oral. Y cómo debían comportarse en sociedad. Ellos tenían el control. Ahora viene Jesús. Y ha venido predicando primero un evangelio de vida y un evangelio totalmente contrario a lo que ellos tenían definido. Un evangelio que libera. Un evangelio que me da una visión diferente del mundo y de la espiritualidad. Jesús está rompiendo radicalmente con la forma de pensar judía. Jesús está trayendo una verdad que trasciende el pensamiento judío. Y les está diciendo, conmigo tendrán libertad y verdadera libertad. Conmigo entenderán esta espiritualidad que ustedes nunca han tenido. Conmigo tendrán una vida que ustedes nunca han tenido. Conmigo tendrán una forma de ser que ustedes nunca han tenido. Conmigo tendrán una forma de andar en el mundo que ustedes nunca han tenido. Esos religiosos judíos, por eso querían muerto a Jesús. Esos religiosos judíos, por eso no querían a Jesús en medio. Jesús para ellos era un verdadero estorbo. Jesús para ellos era un obstáculo demasiado grande. Y cuando digo demasiado grande es así como está definido. Era un obstáculo demasiado grande para ellos continuar mandando y dominando en esa región de Palestina.
Y dice el texto que son ellos los que se acercan a Jesús. ¿Y cómo lo tratan? Bueno, lógicamente los va a guiar un traidor. Miren aquí también, y esto lo veíamos en escuela dominical en clases pasadas. Es interesante que en el llamamiento que hace Jesús, fíjense que no todos los llamados son escogidos. Muchos son llamados, pocos escogidos. Jesús llamó, o mejor hizo el llamamiento, por ejemplo, a líderes religiosos judíos. Pero miren que del llamamiento de esos líderes religiosos judíos, ¿quiénes quedaron? Nicodemo, José de Arimatea, y dice Hechos de los Apóstoles, algunos sacerdotes se convirtieron. Un llamamiento para todos los líderes religiosos judíos, pero no todos se convirtieron. Jesús hizo un llamamiento a 12, pero de esos 12, uno era un traidor. Jesús hizo un llamamiento al pueblo de Israel en general. ¿Y quiénes quedaron? Muy pocos. Aquí estamos viendo precisamente a unos llamados que no son escogidos. ¿Quiénes? Estos líderes religiosos. Ahí no está ni Nicodemo ni José de Arimatea. Aquí está Judas. No están los 12 actuando todos en contra de Jesús, solo uno. Y fíjense cómo tratan a Jesús. Como un vulgar, y esto es triste, como un vulgar delincuente, un corruptor de la política de su momento, un enemigo del gobierno de su tiempo. Así lo están viendo, un traidor a Roma y un traidor a la ley judía y un traidor al pueblo judío. ¿Y cómo lo tratan? Como nada. El profeta Isaías lo mostró que así lo tratarían y así empiezan a tratarlo. Judas es el primero. Lo vende por 30 monedas de plata. Y les da la señal, dice el texto, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Un beso. Un beso. Y acuérdense del valor del beso en la tradición judía. El beso era decirte, te recibo como mi amigo. El beso era decirte, mi casa es tuya. El beso era decirte, te amo. El beso era decirte, no quiero que te pase nada. El beso era decirte, quiero protegerte. Y por eso la sorpresa, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es decir, con algo que tiene tanto significado y con algo que tiene tanto valor, ¿eres capaz de entregarme? Miren la hipocresía hasta dónde llega en Judas. Hasta dónde llega el hombre cuando el corazón está dañado, cuando el corazón está enfermo, cuando el corazón no tiene a Dios, a hacer cualquier cosa hipócrita para querer aparecer bien ante los demás. Y eso es lo que está haciendo Judas. Al frente de los líderes religiosos judíos, esos que pesan bastante en la tradición judía, con ellos va y le dice, este es, con un beso Judas me estás traicionando. Estás siendo doblemente hipócrita, porque estás diciendo que me amas y que me acoges y me estás entregando a mis enemigos. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar nosotros? Somos capaces de darle un abrazo a un hermano que vamos a mandar a la cárcel. Hermano, te amo mucho, pero te traicioné. Hermano, te amo mucho, pero no te quiero cerca. ¿Cómo es eso? Eso es paradójico. Eso es ilógico. Eso es sorprendente. Miren que uno no alcanza a entender esta realidad. ¿Cómo entiende uno eso? Un beso que significa tanto es usado por Judas para traicionarlo y para entregarlo.
Los discípulos que todavía no tenían claridad meridiana sobre la obra plena de Jesús reaccionan. Judas le da el beso y dice el texto, y viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Fíjense que aún los sumos sacerdotes llevaron personas que les servían a ellos mismos y les protegían a ellos mismos. Y Pedro, el Evangelio, los sinópticos lo aclaran, ¿verdad? Pedro saca la espada y le corta la oreja. Juan dice que este hombre se llamaba Malco, ¿se acuerdan? Y le corta la oreja. Y Jesús le sana la oreja a ese hombre. ¿Ustedes creen que Jesús está contento con lo que está sucediendo? Yo me imagino la tristeza de Jesús, unos líderes religiosos que van por él. Un discípulo que estuvo con él tanto tiempo lo está traicionando. Y ahora unos discípulos que estuvieron tanto tiempo con él están están generando una situación de violencia y muerte. Yo me imagino a Jesús viendo aquella situación y la tristeza debió ser muy grande. Es que ellos no saben con quién están. Ellos no se han dado cuenta quién es ese que está ahí. Ellos no han entendido la misión de ese que está ahí. Ellos todavía están pensando en un Jesús como cualquier judío que ha venido a darle la liberación militar y política a Israel. Eso es lo que ellos están viendo todavía. Todavía no han entendido, a pesar de haber estado tanto tiempo con Jesús, no han entendido para nada el mensaje de Jesús. Y la sorpresa de Jesús tiene que ser muy grande. Y yo me imagino que hasta tristeza debió sentir Jesús. Tanto tiempo que ha estado con ellos, les ha estado enseñando, les ha estado predicando, les ha mostrado señales, prodigios, milagros, les ha salvado de tantas situaciones y todavía ellos son capaces de sacar un arma para generar violencia y muerte sin entender quién es Jesús. Es que no sé con quién estoy. Estoy con el Dios de toda gracia, con el Todopoderoso. Ellos han visto el poder de Jesús. Ellos han visto el amor de Jesús. Ellos han visto la gracia de Jesús. Ellos han visto la misericordia de Jesús. Ellos han visto todo de Jesús. Y todavía no lo entienden. Miren el llamamiento eficaz. Tiene que generar comprensión de aquel que me llama y tiene que generar transformación en aquel que me llama. Todavía en ellos esto no se ha dado plenamente. Es cierto que Jesús los llamó y le han seguido y han estado con él, pero ellos todavía no han entendido la esencia del llamado. Todavía no la han entendido y la van a entender después. Y la entienden también que van a lanzarse a la tarea de predicar el evangelio y van a sufrir como Jesús. Y van a terminar como Jesús. Ninguno va a terminar bien. Judas le entrega con un beso. Los discípulos, Pedro en cabeza, saca la espada, le corta la oreja. Basta, les dice Jesús. Es como si les dijera, cálmense. No saben quién soy yo. No se han dado cuenta. ¿A qué vine? No han entendido mi misión. Y dice Jesús a los principales, a los sacerdotes, jefes de la guardia y a los ancianos, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Un hombre que solo vino a predicar el mensaje de Dios.
Un hombre que vino a predicar la salvación en Dios. Un hombre que vino a revelarnos a Dios. Un hombre que vino a mostrar el amor de Dios. A ese ahora lo tratan como un vulgar ladrón. Y fíjense esto. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús les dijo, yo estuve con ustedes, los ancianos, líderes religiosos y todos los que mandaban en el aspecto espiritual de Israel, vieron a Jesús. Y lo vieron mucho tiempo. Y estuvieron con él. Y le vieron hacer prodigios, lo vieron enseñar. Y hasta de pronto escucharon que de Jesús decían, este hombre enseña con autoridad. Y seguramente escucharon cuando decían de Jesús, este hasta los demonios le obedecen. Y tantas cosas. Piense eso. Hay todo un abanico de evidencias que están diciendo que Él es el Mesías. Hay todo un abanico de evidencias que están diciendo que Él es el Hijo de Dios y ellos lo están viendo con un vulgar ladrón. Y ellos lo están viendo como un simple delincuente. Y Roma lo va a ver y lo van a acusar delante de Roma como un delincuente político. Por eso lo crucifican. Miren la visión. Ahora, esta mañana les compartía cómo Dios escribe la ley en nuestra mente. Desde el Edén hasta siempre. Todos los seres humanos tenemos evidencia de la ley en nuestra conciencia. Y fíjense hasta dónde el pecado es capaz de neutralizar nuestra forma de pensar para llevarnos a ver lo que el pecado quiere ver. Y eso es lo que hace bien el pecado. Nos lleva a ver lo que Él quiere ver. ¿Y qué están viendo estos hombres sino lo que su corazón malo quiere ver? ¿Y qué ven en Jesús? ¿El Salvador? No. ¿Al Redentor y Liberador? No. ¿Qué les está diciendo su corazón? Y ellos están creyendo a su corazón. Él es un bandido, Él es un delincuente. Ellos ven lo que su corazón ve. Y el pecado es lo que los está llevando a ver de esa manera. Miren el peligro del pecado, la pecaminosidad del pecado. Fueron llamados, no respondieron al llamado, tenían la ley en su mente, nunca cogieron la ley, como dice Pablo, no dejaron que su conciencia viera la ley. Ellos mismos no dejaron que su conciencia viera la ley. Y como ellos negaron y se negaron a ver la ley en su conciencia, ¿qué terminan viendo sino a un enemigo de ellos mismos? Por eso Jesús es tratado como aquí se describe, como nada, no como Dios, como un simple hombre. Y no como cualquier hombre, como un vulgar hombre. Como lo peor que pudiera haber existido en ese momento. Hermanos, ¿hasta dónde llega el corazón del hombre de no querer ver la realidad que Dios quiere mostrarnos? Pero ¿hasta dónde llega nuestro corazón que hace que nosotros veamos lo que Él quiere que veamos? Miren que ese es el peligro. Y las autoridades judías no pueden decir que Jesús nunca les habló y que Jesús nunca les predicó y que Jesús nunca les mostró la verdad de Dios. Y que Él se mostró como hijo de Dios delante de ellos. Y les dio señales y les dio prodigios y les dio evidencia de que Él era el Hijo de Dios. Las autoridades judías, como todo judío, y casi todo judío de aquel tiempo mejor,
escucharon más su conciencia pecaminosa que la ley misma que estaba en su conciencia. Eso pasa cuando Dios no es quien gobierna. Y lamentablemente en ellos no gobernaba Dios a pesar de tener la ley de Dios en sus corazones. Por eso qué hermoso es el llamado que Dios hace. Porque solo cuando Dios nos llama podemos descubrir que la ley está en nosotros y que podemos luchar en Dios para vivir la ley y que podemos amar a Dios y acoger a Dios y glorificar a Dios en nuestra vida. Eso es hermoso para nosotros hoy. Ahora, es lógico pensar, porque así estaba definido en el decreto eterno de Dios, que esto tenía que darse, para que pudiésemos nosotros ser salvos. Algunos ven en la muerte de Cristo Jesús y en la derrota de Cristo Jesús por los religiosos de la época como la gran pérdida. Y usted los oye afirmando eso, esa verdad, dicen ellos. Jesús al final fue derrotado en la cruz. Y es cierto, en cierta manera sí, pero en cierta manera, porque en el fondo que hay, sino un plan de Dios que se lleva a cabo ¿para qué? Para darnos la vida. Y algunos dicen, y pueden leerlo en los comentarios que hay sobre la pasión y muerte de Jesús. Algunos dicen, el diablo triunfó. En cierta manera, porque al final Jesús muere, basándonos solamente en eso. Pero realmente Jesús perdió. Y la respuesta es obvia. No. Jesús es el gran triunfador. Porque para lo que los hombres parece pérdida, o mejor ganancia, y pérdida para Dios es ganancia y victoria. Cristo el gran derrotado, no Cristo el gran triunfador. La muerte era necesaria para la vida. La cruz era necesaria para la gloria. La sangre tenía que ser derramada para poder obtener el perdón de pecados. El sacrificio era necesario para poder alcanzar el cielo. Entonces Jesús fue el gran derrotado, no, el gran triunfador. Y con él nosotros, por gracia. Fíjense que los que están aquí no alcanzaron esa victoria. Solo unos pocos. Fíjense que los que están aquí terminaron derrotados. Porque al final morirán para siempre y murieron para siempre. Pues la Biblia nos dice quién más se convirtió de los líderes religiosos judíos. Solamente menciona muy pocos y muy pocos sacerdotes. Pero al final simplemente ellos cumplieron la meta de Dios decretada desde la eternidad para que el plan de Dios fuese efectivo y nosotros en Cristo pudiésemos triunfar. Y no se dieron cuenta que fueron utilizados por Dios para glorificarse. El corazón malo que mostraron sirvió para que Dios los usara para su triunfo en la cruz. Y esa es la gran victoria nuestra. Y eso es lo que uno puede entender aquí. Lo tratan como un vulgar ladrón, con espadas y palos. Es decir, Jesús está diciendo, me están tratando como lo peor. Espadas y palos. Es decir, lo están tomando como, ¿qué le digo yo? Como de esos ladrones realmente peligrosos. O de esas personas realmente peligrosas
que para buscarlo llevan un ejército bien armado. Esa es la idea. En aquel tiempo la espada era el instrumento de guerra y de defensa y de ataque principalmente. Y los garrotes. Así van a buscar a Jesús. Es tan peligroso que necesitamos ir bien armados. Y él no tenía ni un palillo en su ropa, en su prenda de vestir. Es que era el Hijo de Dios que venía a dar la vida. Y por eso, dice el texto, vienen así contra mí, mas esta es vuestra hora. Fíjense, esta es vuestra hora. Esta es la hora en donde ustedes van a actuar. Pero fíjense cómo lo dice. Y la potestad de las tinieblas. Y la potestad de las tinieblas. Jesús está diciendo, se va a manifestar el mal aquí de manera plena y efectiva. Y es Dios utilizándolos a ustedes. Pero no entendieron. Dios usándolos a ellos para llevar a cabo el plan de vida. Y Dios viéndolos a ellos como lo peor, porque serán ellos los que protagonizarán este tiempo de tinieblas. ¿Y de tinieblas por qué? Porque ellos mismos se van a presentar como los asesinos de la vida verdadera. Como los asesinos de la libertad verdadera. Asesinan al que trae libertad. Perdió Jesús. No, ganó. Ganó. Y nos ganó nuestra victoria. Pero ellos fueron usados por el diablo para hacer ese trabajo. ¿Y quiénes terminan siendo identificados como lo peor? Aquellos que son enemigos de Jesús. La potestad de las tinieblas se hizo presente, llevando a cabo la muerte de Jesús. Esa potestad quiso creer que triunfaba, pero nos llevó a nosotros al camino de la salvación. La cruz se constituyó, en vez de ser el castigo de un delincuente político, se constituyó en el medio de alcanzar nosotros el cielo mismo. ¿Triunfó las tinieblas? No. Triunfó la vida. Triunfó el cielo. Triunfó Jesús. Entonces, hermano, en términos sencillos, fíjense todo lo que hay aquí en estas pocas palabras. Una turba, Judas con ellos, líderes judíos con ellos. Aquí está los contradictores de Jesús. Los anti-Jesús, los anti-Dios, son los que están ahí. Los anti-amor, los anti-vida, ahí están. Ellos van a buscar al Hijo del Hombre, es decir, al que trae la vida, al que viene del cielo del Padre para darnos salvación y vida eterna. Pero están con Jesús. Aquellos que parecían entender a Jesús, pero no lo entendieron todavía. Heriremos, Señor. Unos vienen a matar a Jesús, unos vienen a defender a Jesús. Miren los enfrentamientos que hay aquí. Unos que realmente no tenían por qué entender el mensaje de Jesús y tenían razón en ir como fueron. Pero unos que van a defender a Jesús con espada, pero que no debían hacerlo. Porque si ellos entendían el mensaje, no tenían por qué ponerse en esa actitud. Pero como no entendieron el mensaje y estaban esperando también como los demás un Mesías liberador, cogieron la espada. No habían entendido el mensaje. Y eso es claro en esta parte final. Lo van a entender después. ¿Están ahí? ¿Quieren formar el lío? Hay una
un corto enfrentamiento. Jesús detiene aquella situación, sana. Mire cuál es la esencia de todo. No hemos entendido lo que Jesús va a hacer. No han entendido los 12 el plan de salvación. En cambio, los enemigos de Jesús, sin darse cuenta, están dejándose utilizar perfectamente por Dios para cumplir con lo que Dios decretó sobre ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Al final, ellos hacen su trabajo decretado por Dios. Los discípulos, lógicamente, también no han entendido la salvación. Y Jesús es visto como lo peor. Ahora, y con esto termino, miremos que Jesús está siendo consciente de lo que va a pasar. Consciente y muy consciente. Muy consciente. Él sabe lo que está sucediendo. Ya veremos con lo que trae el Evangelio de Lucas. Viene la negación de Pedro y el sufrimiento de Jesús y el juicio de Jesús. Todo realmente montado para que se ejecute rápidamente, violentando toda ley del proceso. Jesús es consciente y él no se opone a nada de lo que va a suceder, porque él sabe que como enviado del Padre vino a cumplir la misión y en obediencia al Padre la cumplirá para gloria del Padre, pero para salvación de todos los que creen. Hermanos, y quiero resaltar esto, ojalá que nosotros si estemos viendo lo que significa el cristianismo y si estemos viendo claro esa verdad. Esta mañana también compartí algo referente a eso. ¿Cómo es posible que nosotros, sabiendo lo que Dios quiere que hagamos, no lo hacemos? Y no vivamos como Dios espera que vivamos. Miren que este no es un mensaje difícil. Pero sin embargo Dios nos está diciendo, ¿me están entendiendo lo que yo quiero para ustedes? ¿Y qué quiere Dios para nosotros sino una vida conforme a lo que Él estableció? Y que no es más que glorificarlo a Él en todo y en todo lo que hacemos. Hasta se nos olvida que tenemos que glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Vino a darnos la vida, nos dio la vida y todavía nosotros no le respondemos a Él como Él está esperando. Este sufrimiento de Jesús fue grande, fue terrible, fue duro. Acaba de pasar Getsemaní, eso es tremendo. Sufrió tanto. ¿Y nosotros cómo vamos a responderle? Nosotros no tenemos excusa. Si los gentiles no tienen excusa delante de Dios, mucho menos los creyentes tenemos excusa delante de Dios para no vivir conforme a lo que Dios establece. Eso lo vimos también. ¿Qué excusa tenemos nosotros los cristianos para decirle a Dios que no vivimos como Él espera? ¿Qué excusa? Dígame. El arresto de Jesús ya nos está llevando a pensar en que Él vino a darnos la vida y se sujetó a la voluntad del Padre. Eso. Y la voy a hacer. Nosotros no tenemos una misión similar en cuanto a que obedezcamos a Dios cumpliendo la misión que Él nos delegó aquí en la tierra.
¿Qué excusa le damos para decir, no, Señor, no he podido cumplir porque? Y no hay excusa. No hay. Queremos darle excusa, pero no hay. Eres inexcusable, oh hombre, dice Pablo en Romanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo entonces no responderle a Él, que nos bendijo tanto? Aquí sigue el sufrimiento de Jesús por gente que nunca entendió el Evangelio, los religiosos judíos, y por gente que va a entender el Evangelio luego, pero que la tomó muy en serio. ¿Por qué nosotros no seguimos los parámetros de los apóstoles que se fundamentaron en Cristo y que lucharon por el Evangelio? Aquí se pueden excusar los discípulos. No han entendido todavía esta verdad. No han entendido la misión de Jesús. Todavía están ellos confundidos. Pero luego que Él se va y que viene el Espíritu Santo y que ellos empiezan a ver la realidad de Jesús en su propia existencia, ellos empiezan a vivir diferente. Y van a vivir de manera radical el Evangelio. No es que de pronto sí el Evangelio. Es que dijeron sí y el Evangelio se hizo parte de toda su existencia. Hermano, que sea el Espíritu Santo ayudándonos a entender estas verdades. Porque delante de Dios no tenemos excusa. Y saldremos mal librados si ese Evangelio hoy, bajo la sabiduría del Espíritu, no lo vivimos con entereza de carácter y con valentía. No tendría sentido ser cristiano a medias. Eso no es ser cristiano. Eso no es cristianismo. Cristianos de nombre no sirve. Cristianos a medias no sirve. Cristianos no comprometidos no sirve. Cristianos sin obras no sirve. Cristianos sin misión no sirve. Cristianos sin ministerio no sirve. ¿Qué cristiano no tiene ministerio? ¿Qué cristiano no tiene misión? Muéstreme uno. El apóstol Pedro lo dice claramente. Cada uno. Cada uno. Cada uno. Cada uno. Según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros en la multiforme gracia de Dios. ¿Lo entendió? Pongámonos en marcha para llevar a cabo la misión. Los discípulos entendieron eso luego de la venida del Espíritu y lo hicieron hasta morir por la causa de Cristo. ¿Y nosotros? ¿Qué evangelio vivimos hoy? ¿Qué compromiso tenemos hoy? ¿Qué vida espiritual tenemos hoy? ¿Cuál es la respuesta que damos a Dios frente a todo lo que Él espera de nosotros? Excusas, excusas, excusas. Hay un sermón por ahí.
Y eso es lo que nosotros sacamos siempre delante de Dios. Excusas, excusas, excusas. Padre nuestro, Dios todopoderoso y eterno. Te damos las gracias en el nombre de Jesús por esta bendición grande que nos diste. Sin duda nos gozamos en ti. Y nos gozamos en ti sabiendo lo que pasó contigo en Cristo Jesús. Oh Señor eterno, Cristo Jesús, ese Hijo eterno de Dios que vino a este mundo para darnos la vida. Religiosos hipócritas que a pesar de verlo a Dios mismo y oír a Dios mismo y ser enseñados por Dios mismo, nunca se convirtieron y vivieron para Dios. Los mismos discípulos enredados en su fe. Oh Dios, pero luego tú les diste sabiduría y poder para llevar a cabo la tarea. Hazlo con nosotros hoy. Los discípulos lo lograron por tu gracia. Ayúdanos a nosotros para lograrlo. Ayúdanos para salirnos de ese grupo de acomodados en la iglesia que no quieren hacer nada o que realmente hacen muy poco. Ayúdanos a salirnos de ese grupo que cree que con hacer algo ya es suficiente para la salvación de muchos, para el bien de muchos, para la vida de muchos. Ayúdanos a salirnos de ese grupo que cree que con solo orar y leer la Biblia es suficiente para vivir la fe. Y ayúdanos a ser cristianos valientes, para odiar el pecado, para rechazar el pecado, para rechazar la maldad, para acoger realmente a Cristo en nuestra vida. Y que podamos también decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra y por bendecirnos con ella. Gracias por enseñarnos esta mañana también en escuela dominical y por bendecirnos con tu palabra. A ti, Dios Trino y Dios Uno, gloria, honra, adoración y alabanza por siempre. Amén.